Bueno, Martín, bienvenido al podcast. Muchas gracias por participar. Y antes que nada, me gustaría que te presentes para la gente que escucha esto, que le cuentes un poquito a qué te dedicas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en el podcast. Mi nombre es Martín Biagini, vivo en La Matanza, zona oeste de Gran Buenos Aires. No, soy un docente, investigador de lo que es la cultura popular. Hace años que vengo investigando lo que es la poesía en el conurbano, el teatro, las paredes, el graffiti. Y bueno, en los últimos años me tocó el rap como objeto de estudio. Así que, y como hago algo utilizo un método que se llama observación participante, o sea, no es que voy, investigo y nada más, sino que intento meterme también y colaborar, y obviamente no soy rapero, así que no puedo colaborar rapeando, pero bueno, empecé a colaborar con la imagen, saco fotografías, me fui transformando en el fotógrafo de varias raperas, varios raperos, así que nada, cuando puedo estoy en un evento o haciendo una sesión de fotos o colaborando en lo que uno pueda. Contame, bueno, nombraste el tema de la investigación, pero aparte de eso sos escritor. Y contame cuál fue tu primer contacto o vinculación con algo artístico, aquello que vos te acuerdes de tu infancia, que digas, esto me marcó. Mira, fui a una escuela que se llamaba Profesor Ernesto Nelson, que era una escuela de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Era una escuela que era una especie de experimento, ¿sí? La asociación había puesto esta escuela que tenía un método pedagógico como muy renovador en aquel momento, en un barrio humilde de La Matanza, que es Villa Madero, que es donde yo nací. Así que, y en esa escuela estábamos como reincentivados en el arte. Yo qué sé, en el jardín de infantes me hicieron escribir mi primer libro. Y vos decís, ¿cómo escribiste un libro si vos no sabías escribir? Dibujé todas las imágenes de la historia. La maestra fue la que completó, yo le contaba qué significaba la historia. Me grabaron, o sea, imagínate, yo tengo 48 años. Grabar a un nene en el jardín y hacerlo escuchar era como tener la última tablet, o sea, era como muy tecnológico. Y nada, creo que lo tiene mi mamá todavía, es mi primer libro en realidad, porque lo engancharon y está toda la historia, ni me acuerdo de qué era la historia, pero digamos, fue una escuela que a mí me marcó mucho, que una escuela muy progresista, eran todos discípulos del profesor Nelson, con una pedagogía de la nueva escuela, de la apertura creativa, así que yo creo que esa fue mi marca, yo siempre lo nombro, esa escuela. Qué zarpado eso, ¿no? Qué zarpado. Sí, Y lamentablemente esas escuelas después fueron desapareciendo. Obviamente hoy la escuela existe, pero no esa, digamos, ese espíritu. Así que yo tengo mucho que agradecerle a todo el plantel docente, a Puenzo, creo que era el tío del director del cine, que fue uno de los pioneros en crear esta escuela. Yo tuve el placer como historiador de leer los fundamentos. Se hizo una investigación de por qué se abrió esa escuela y era una escuela en un barrio humilde para poder incentivar a los jóvenes. Bueno, uno de ellos fui yo. qué bueno. Y después de eso, digamos que después de tu primer contacto, bueno, transcurre tu adolescencia, me imagino que ya vinculado a un poco a la escritura, ¿verdad? En la adolescencia, a ver, me toca la adolescencia en pleno menemismo, y me gustaba mucho ir a Capital. En el conurbano no había como mucho, no había cines, los cines estaban todos, se habían cerrado todos, entonces, y lo bueno que tuvo el menemismo, no lo bueno que tuvo el menemismo, para mí no tuvo nada bueno, pero lo que tuvo que había una movida paracultural importante, o sea, había como mucha resistencia de la noche de ciertos géneros musicales, ciertos lugares para ver películas, y yo me tomaba el colectivo y me iba a todos lados, y me iba a las librerías a comprar libros, así que sí, y es más, era un adolescente medio nerd, o sea, no me gustaba el fútbol, no me gustaba ir a bailar, así Claro. que, digamos, me gustaba más la movida reander, es más, iba a cualquier lugar, pero nada, me incentivó mucho y es más, empecé a estudiar. Yo terminé el secundario, empecé a estudiar cine, hice la carrera de cine, donde también es una carrera artística. Después empecé a estudiar historia, estudié mucho, sigo estudiando, todavía sigo estudiando,
Así que eso me abrió un montón de puertas que, por ejemplo, si vos me preguntabas, yo jamás te iba a decir que iba a trabajar en una universidad. Para mí las universidades no existían. Así que yo creo que una cosa me abrió otra puerta, otra puerta, otra puerta, y bueno, y fui llegando. Con el, con el contacto que fuiste adquiriendo con el tema del cine, con ese estudio que hiciste, ahí fue que apareció la fotografía en ese transcurso de estudio. Sí, sí, a ver, yo creo que ir a la escuela de cine me abrió una puerta de imágenes, y estoy hablando de la época analógica. Para nosotros nos costaba mucho conseguir películas. Me acuerdo, no sé, Yo te saludo María y La última tentación de Cristo, que estaban prohibidas, las teníamos que conseguir truchas en VHS, ilegales, verlas en proyecciones clandestinas porque no estaba permitido. O sea, costaba mucho. Las obras de arte se veían en los museos. Hoy con internet podemos ver cualquier cosa. Entonces, y los libros de arte eran muy caros, así que yo creo que la escuela de cine me abrió un montón de puertas también, y fue la que me hizo enamorarme de la imagen y también de lo documental, porque yo empecé a estudiar cine para filmar películas de terror. Yo quería filmar películas de terror, y dije, ahí me pasaron dos cosas. Primero conocí el documental, cosa que no es que no lo conocía, pero no me había enamorado. Ahí fue como un amor muy fuerte. Y después un profesor, Luis Pietragala, me invita a ser su asistente de cátedra, y ahí descubro que me gusta dar clases. Pues si vos me hubieses preguntado, yo te digo, profesor, no, ni ahí. Así que ahí dije, uy, está bueno dar clases, me gusta, me sale bien. Aparte soy una persona que tiene una letra horrible. Es que mi letra es feísima. Entonces, viste que se dice que el pibe que no tiene mucha facha desarrolla, digamos, el chamullo. Bueno, yo desarrollé, como no podía escribir el pizarrón porque mi letra es horrible y los alumnos siempre me decían, ¿qué dice ahí? Yo desarrollé el explicar. Y me dicen mis alumnos que explico muy bien. Así que pocas veces uso el pizarrón. ¿Y en qué momento aparece la escritura, Martín, en tu vida? Mira, empecé, fue muy tímidamente también, todo fue sin querer. Si vos, nunca estuvo nada planeado. Cuando empecé a hacer los documentales, me hice fanático de Jorge Prelorán, un documentalista argentino que falleció hace unos años. Él filmaba mucho en el norte argentino, ¿sí? Vivía acá en Ramos Mejía, pero bueno, en ese momento que yo pude contactarlo estaba en California. El tipo era como hiper reconocido por algo que se llamaba las etnobiografías. Y yo me quería ir al norte con una cámara a la puna a filmar, y un día el profesor de documental me dice, no, flaco, la mejor historia está en la esquina de tu casa. No te vayas hasta la puna. Y cuando empiezo a ver la esquina de mi casa me entero de que hay una fábrica que multinacional que está cerrando por el neoliberalismo, y hay una escuela que en la dictadura le habían cambiado el nombre, y empecé a ver unas historias bárbaras y empecé filmándolas. Con una VHS filmaba mal, no filmaba bien. La realidad es que empecé filmando estéticamente, digamos, la imagen era fea y mis tomas eran desprolijas también. Pero empecé a escribir sobre eso, y tengo toda una primera etapa donde empiezo a escribir sobre las historias de los barrios. Empiezo a explicar por qué un barrio nace. Creo que tengo 4 o 5 libros con distintos barrios donde empiezo a explicar cómo nacen, cómo se desarrollan. Ahí desarrollé el tema de la entrevista. Como digamos, las historias periféricas no tienen documentación, tenía que hacer entrevistas orales, ¿viste? Así que ahí desarrollé mucho la práctica de la entrevista. Y tengo toda una etapa durante la década del 90 y principios de la década y del siglo XXI, donde empiezo a publicar primero artículos en revistas barriales, cosas muy chiquititas, hasta que me dan la posibilidad de hacer el primer libro, que es sobre Tapiales, un barrio, y después saco uno sobre Madero, mi barrio, y después saco otro. Así que hubo una primera etapa donde empiezo a escribir y desarrollo la escritura. O sea, como todo, si vos, en mi primer libro estaba subido a internet, lo bajé porque está muy mal escrito. La verdad que escribía patético. O sea, uno va aprendiendo y practicando, y le van saliendo mejor las cosas. Así que fue un periodo muy lindo. Yo estoy muy contento. Qué increíble eso, ¿no? A mí me pasa, bueno, yo soy de Catán,
y no hay una documentación de eso. Mi abuelo está vivo, tiene casi 80 años, y cuando él se fue a vivir a Catán, eran 3 personas, 4 vacas y la estación, ¿viste? Tal cual, tal Y cual. como todo ese proceso de población de los barrios y lo que es hoy el conurbano, ¿no? Eso también, siempre hablo con mi suegro, que es una persona que le interesa mucho la historia, de que la General Paz era una barrera de clase directamente, no era... Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo escribí sobre el Madero, Tapiales, Celina, Villa Insuperable, Lomas del Mirador Mirá, y junto a una colega periodista, Silvia Mielnicki, el de Villa Luzuriaga. Y ahí frené, o sea, fue como una etapa cerrada, dije, bueno, ya está, podía haber seguido con otros barrios, pero dije, me parece que había sido prudente yo había crecido mucho. Es más, mis últimos libros estaban como mejor escritos, entonces también había habido un crecimiento. qué bueno eso. Muy Y yo, interesante eso, la verdad. fue un periodo muy lindo y muy artesanal. Sí. Y muy necesario también, ¿viste? Porque eh, justo nombraste la historia, a mí es algo que me apasiona, ¿no? Viste que la historia la escribe el que gana. Eh, Bueno, tal cual, sí, tal bueno. Acá no, acá era, es más, me acuerdo que como hacíamos historia oral, no, hacíamos un relevamiento, esto es terrible lo que voy a contar, pero de vecinos de 90 y pico de años, y queríamos entrevistarlos rápido porque decía, se nos mueren, se nos van, en claro, cualquier momento se nos mueren, y sí, este tipo es el único que estuvo ahí cuando se fundó la escuela, ponele. claro. Entonces, nada, fue una experiencia muy linda. Yo tengo los libros guardados, pero digamos, fue una experiencia muy linda e iniciática, fue una experiencia iniciática. Después de estos libros que hiciste, primero sé que sacaste la compilación de Alto Guiso, empezaste a incursionar el tema, viste que hace un par de años que se está hablando de una literatura del conurbano. Este, Yoshua, Walter Lescano, empezaron a aparecer como personajes, Nardona, Leo Yola. Yola, sí, viste, Sí, bueno, terminé con los barrios y seguí con la producción cultural. Empecé a ver, ya no quería saber por qué los barrios se llamaban así o cómo había surgido. Empecé a ver qué se escribía, qué se producía. Aparecen algunos escritos sobre el Teatro La Tapera, de la Ferrere. Aparece Alto Guiso, que para mí fue un antes y un después, porque encima Alto Guiso fue mi primer libro, llamémosle comercial. Los anteriores eran libros independientes, yo iba a la sociedad de fomento, trataba de vender ejemplares para pagar el costo de la impresión, o sea, sí, y terminaba regalando la mayoría. Entonces fue toda una etapa muy artesanal, pero muy linda. Pero Alto Guiso fue el primer libro, no sé si profesional, pero sí el del de mercado, que se podía comprar en el exterior, que estaba en las librerías. Y también fue una experiencia muy linda porque teníamos que abordar, primero, bueno, una idea que tuvimos junto a Fabián Banga, también otro matancero, pero que está viviendo en Estados Unidos, y que él está enseñando letras en la universidad, en el BCC, en Berkeley, California, y él venía cada tanto, habíamos hecho trabajo juntos en la universidad, y me dice, hay que hacer un trabajo sobre la literatura de la matanza. Digo, la literatura de la matanza, porque yo estaba empezando a relacionarme con todo el movimiento cultural literario y había escritores y escritoras muy grosos, muy grosas, algunos que habían estado en la época de la dictadura y le habían quemado la biblioteca, o sea, había historias muy interesantes. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una antología de poesía de la matanza. Elegimos más o menos unos 12 autores, autoras, de distintas épocas, de los 60, 70, de los 80, de los 90 y algunos más actuales. A mí me tocó hacer la parte histórica, explicar, bueno, primero, ¿existe la poesía de la matanza? ¿Qué es? O sea, ¿cómo te transformas en un poeta matancero? Naciendo en la matanza, por ejemplo, yo no nací en la matanza, porque mi mamá su médico partero, atendía en una clínica que está por obra social, estaba en Morón, así que mi vieja fue hasta Morón, me parió a mí, mi documento dice Castelar Morón y después me trajeron de vuelta, así que claro. legalmente no soy de la matanza, técnicamente hablando. Entonces, la pregunta es, ¿qué te hace matancero o qué hace que la literatura sea matancera o como vos dijiste del conurbano? ¿Tiene que hablar del conurbano?
tenés que escribirla dentro del territorio del conurbano. Entonces, con esas preguntas arranca un ensayo introductorio y ahí es donde yo me cruzo sin querer también con el rap, porque yo no escuchaba rap, yo vengo del rock nacional y empiezo a hacer toda una investigación sobre grupos literarios, revistas literarias, fanzines, todo lo que se publicaba en La Matanza y en el resto del conurbano, que era mucho, desde revistas subtes. Y después yo dije, como la producción cultural también está atravesada por las clases sociales, bueno, las clases más populares, ¿qué poesía leen o qué? Entonces empiezo a ir a los barrios y me cruzo con el rap. Te estoy hablando, el libro salió, lo entregamos en noviembre del 2015, así que ponele que fue 2012, 2013, cuando estábamos en plena investigación. Estaban explotando las batallas de freestyle en Argentina. Entre el 2010 y el 2011 aparecen el Rimadero, Jalabaluza, el Quinto Escalón. O sea, explota en el conurbano. El Quinto Escalón es de Caballito, pero gracias a la línea del tren, todo el oeste iba para ahí. O sea, explotan Wild Style. O sea, todas las batallas explotan en esos 3 años. Yo dije, ¿y esto? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y si vos lees mi introducción al Alto Guiso, yo termino escribiendo que la poesía de los barrios de los más jóvenes es el rap. Y nombro a los raperos que en ese momento estaban, digamos, frecuentaban más la zona de Matanza. Así que ahí es donde dije, voy por acá. Sin querer también, el libro fue un éxito, no un éxito de ventas, pero sí un éxito de que a propósito se le puso de nombre Alto Guiso, fue un nombre pensadísimo. Nadie se esperaba, o sea, como vos dijiste, fue el primero. Muchos se preguntaban, ¿y a quién le interesa una antología de poesía de La Matanza? ¿Qué tiene de importante La Matanza para hacerle una antología? Me acuerdo que nos hicieron una nota en Clarín, en el Clarín Digital, y nos insultaron. Creo que llegamos a tener 1500 insultos de posteos abajo. Qué raro, ¿no? Ya, estos negros de... ¿qué van a escribir poesía? Obviamente no habían leído el libro, para nada lo habían leído, pero fue un antes y un después porque empezaron a llamarnos, a preguntar por qué, de dónde salió esto. El título Alto Guiso fue un título también muy gracioso que pegó bastante, y yo empezaba a dar mis primeros pasos, digamos, en las editoriales, no más comerciales, pero sí más profesionales, que tienen distribución, etcétera. Así que para mí eso sí fue un antes y un después. Y ahí, ya cuando cerraste el prólogo, cuando empezaste a investigar en tema de literatura del conurbano, ahí ya te metiste de lleno con el rap. Me imagino que después de escribir eso... No, hubo un libro más, Paredes del Conurbano. Veníamos investigando todo lo que es graffiti, muralismo, stencil, la pintada política. Estuvo ese libro y después sí me dediqué ¿cómo se llama? Al rap. Y me dediqué primero más profesionalmente, porque todo lo que te venía contando hasta acá lo hacía, digamos, de motus propios. Digamos, tengo ganas de investigar como si fuese un investigador amateur, pero acá presenté el proyecto en la universidad en la que trabajo, me lo aprobaron para investigar a los jóvenes, ¿sí? Proyecto que todavía continúa hasta el día de hoy, somos un equipo. Pero yo, como soy historiador, mi base es historia, o sea, después de haber estudiado cine y ser profesora de historia, yo dije, ¿y esto de dónde viene? ¿Cómo llega el rap acá? Y ahí empecé a preguntar por libros y ahí me entero que no había ningún libro en ese momento, había documentales, el periodismo había hecho muchas cosas, o sea, de la mano del periodismo había material, había documentales, había algunas notas. Entonces dije, bueno, lo mismo, el rap había surgido aparentemente en los 80, con toda la movida hip hop, no había documentación. Entonces, como yo ya venía con mi experticia en historia oral, dije, bueno, a ver, deben estar vivos. Si fue hace 40 años, deben estar vivos, deben tener 60, 50. Y empecé a encontrar a uno, a otro, empecé a hacer las entrevistas, empecé a hacer el método de cruce de información, donde uno, compara. Y y así sin querer también salió Rap de Acá, que para mí fue también otro antes y después. El Alto Guiso fue uno, pero el Rap de Acá fue el otro. No lo pude presentar, lo íbamos a presentar con toda la vieja escuela en el Auditorio Piazzolla, ahí en Callao el 200, en la casa en la provincia de Buenos Aires, pero teníamos fecha fin de marzo y la ASPO, el COVID,
hizo que se suspendiera, así que es un libro que jamás presenté. Lo presenté virtualmente en un montón de ferias de libros, pero no hubo una presentación oficial. Un amigo, un artista visual de la tablada, Andrés Fuchetto, me hizo la tapa, ¿sí? Y bueno, nada, se largó el libro, para mí era un libro más, donde yo contaba otra historia, ¿sí? No, ya no eran paredes, ni era de teatro en la tapera, sino que era la historia del rap, y de repente empezó a tener un montón de repercusiones. De repente me llaman de Brasil que querían traducirlo al portugués, dije que sí, doné los derechos, no me interesaba. De repente gana un premio y lo traducen al francés, y yo dije, wow, ¿qué está pasando? ¿Viste? Nunca me habían traducido. Y de repente me empiezan a llamar de todos lados para preguntarme sobre el rap, y yo atajándome diciendo, no soy un experto en rap, no tengo idea, o sea, pregúntenle a los raperos, yo soy historiador, o sea, viste, que investigue no significa que yo sepa del tema. Pero bueno, ya llevo, ya te digo, empecé en el 2015, 8 años investigando. Todos los fines de semana trato de ir a un barrio, hago relevamiento, y nada, y tenemos un equipo de gente que estamos produciendo material, se editaron un montón de libros. Yo estoy contento porque en el 2020 estaba solo Rap de Acá como libro. Al poquito tiempo salió el de Juan Dauta, que fue mi prologuista. Al poquito tiempo salió el de Montero, que en paz descanse, un periodista que escribió sobre WOS. Todos esos salieron en 3 instancias en el 2020. Bueno, hoy en Argentina hay un montón de libros sobre rap. Rap en Tierra del Fuego, rap hecho por mujeres. La verdad que impresionante. Y eso está bueno. Está bueno porque me parece que hay otras visiones. No está bueno que haya una sola persona que escriba sobre un tema porque hay una visión monocular. Así que Sí. está bueno. Pero bueno, también es eso, es encender la mecha. Creo que fue lo que hiciste en ese momento. Sí, pero por eso te digo, si vos me decís cómo lo planeaste, jamás planeé nada. O sea, de hecho te cuento otra anécdota. Juan Data saca el libro La evolución del flow, libro que recomiendo, muy buen libro, que cuenta el periodo donde él fue periodista, entre el 96 y el 99, y la persona que lo edita es Walden, Ariel Pucax, un periodista de la Rolling Stone, que tiene una editorial que se dedica a la música. Yo el año pasado me toca viajar por trabajo a la UNAM, a México, a Ciudad de México, así que me voy una semana a trabajar allá. Y yo a Ariel no lo conocía, es más, lo tenía de amigo en las redes, como tengo un montón de gente que no tengo idea de quién es, yo acepto a todo el mundo, así que no tengo, viste. Y me manda un mensaje y me dice, puede ser que estás en México, porque había posteado una foto. Digo, sí, estoy trabajando. Me dice, yo vivo en México, ¿podemos tomar un café? Sí, digo, no hay problema. Me citó en el bar La Habana, un bar famoso ahí dentro de Ciudad de México, y me dice, che, te quiero editar un libro de fotos. Yo digo, de fotos, yo soy escritor, escribo, ¿viste? O sea, saco fotos, pero para las redes. Yo te quiero editar un libro de fotos. Ese libro va a ser muy bueno. Bueno, le dije que sí, obviamente, soy del sí fácil, y la verdad que sí, me trajo un montón de satisfacciones, yo no me lo esperaba. La idea fue de Ariel pensó el concepto del libro, pensó el título también, 5.000 disparos, armó todo lo que es el diseño interno del libro, viajó a la Argentina para la presentación, y nada, estoy re contento con el libro derivó una muestra, la muestra se bajó hace poquito y ahora va a ir a 2 centros culturales que la pidieron, y yo dije, bueno, buenísimo, viste, cuando vos decís, no lo esperaba, y fue sin querer. O sea, si vos me preguntabas, ¿qué vas a hacer con toda esta foto? Nada, digo, la subo al Instagram, o sea, no. Jamás hubiese dicho, voy a hacer un libro de fotos. Pero bueno, la verdad que, por eso te digo, se fueron dando las cosas sin querer. Pero bueno, pero siempre trabajando incesantemente, porque es eso. Se va generando. Soy muy obsesivo, sí, soy muy obsesivo. Me gusta primero buscar todos los datos, o sea, vos a mí me decís que tu abuelo fundó tal escuela y yo voy a tomarlo el dato, pero voy a buscar otro testigo o un recorte de diario. Soy muy obsesivo, obviamente así igual cometo errores, pero bueno, y soy un obsesivo de trabajo, así que sí, creo que eso es una realidad, no está buena, porque uno a veces tiene que bajar un cambio, pero sí, yo entiendo que, digamos, de todos los proyectos que armo, algunos la pegan y
tiene que ver también con mucho trabajo. Si las cosas solas no salen. No, claro, claro. Y bueno, y contame un poco cómo ocurre la docencia y también creo que hay una postura desde tu lado docente y es el tema de la educación en los barrios. Sí, a ver, bueno, vos recién dijiste que la Avenida General Paz era como una especie de barrera simbólica, no solamente la Avenida General Paz, yo creo que la clase social también. Cuando empecé a estudiar cine, tuve un primer día de la materia Historia del Arte, donde la profesora traía una máquina de diapositiva. Yo soy un señor mayor del siglo XX, o sea, no había PowerPoint, había máquina de diapositiva, donde apagaba la luz y tenía toda la historia del arte del mundo, y hizo como una especie de diagnóstico. Estábamos todos ahí, iban pasando las obras y nos pedía comentarios. Y claro, mis compañeros, cada obra que pasaban, la reconocía. Uy, mirá, el grito de Manch. Uy, mirá, las Nereidas. Tengo idea. Hasta que llegó la última escena y dije, yo esta la conozco. Sí, esta sí. Entonces ahí dije, acá está pasando algo, o estos pibes fueron a otra escuela, pero a mí me falta esa información de alguna manera. O sea, me podría haber frustrado. No lo hice, me fui a una librería, le pedí al librero que me diera un libro que tuviera toda la historia del arte, que me lo leí por completo para poder estar a la misma altura que mis compañeros, pero ahí me di cuenta que no todos teníamos acceso a la misma información, punto uno, y punto dos, eso de un lado. Por otro lado, que también los docentes decían, bueno, esta es el arte que hay que ver y no el otro. No es que yo no conocía de arte, conocía del arte popular que pasaba en mi barrio. Así que en esas dos vertientes, que la educación tiene que ser de acceso público para todo el mundo y que también no se puede solamente decir que la historia del arte son las pinturas de Europa, nada más. Nada, empecé a revalorizar un montón de cosas y en mis clases creo que nada. Revalorizo desde la música popular, las pintadas populares. Es más, en la revista de la universidad tenemos una revista que se llama Mestiza, que es una revista digital. Publicamos cada 15 días un poeta. Y bueno, después de una propuesta que yo hice, se empezó a publicar también un rapero y una rapera como poeta. Entonces empezaron a aparecer los raperos del conurbano con una letra escrita, su foto, su biografía, y ahí es la universidad que los está legitimando, que antes era imposible que entren en la literatura. Nadie iba a meter en la literatura un rapero o una rapera, porque eso era, nada, cosa de los barrios o cosas orales, ¿viste? Entonces, hay una letra que yo la nombro siempre, de Pinta Ruido, un pibe del barrio San José de Casanova, que se llama Partido de la Matanza. El pibe describe el 2001 en su barrio y es impecable. La descripción que hace es una crónica histórica, un análisis social, es impecable. Entonces, nada, mi trabajo me parece que tiene que ver con eso. No es que no tiene que estar el arte europeo, tiene que estar, tenemos que conocerlo, pero también hay que legitimar y revalorizar otras producciones culturales y artísticas que a veces están como escondidas o diezmadas o invisibilizadas. También me interesa, siempre soy un curioso de ese tema de qué es lo que te gustaría que se venga a futuro, ¿no? Siempre me gusta hablar sobre eso, de en qué proyectos querés continuar trabajando, qué te gustaría hacer. Capaz que sale de lo que venís haciendo, ¿viste? Me interesa como... Mira, ahora estoy, en el presente estoy preparando el rap de AK2, que lo tengo escrito, pero imagínate que el 1 lo saqué en el 2020, ya pasaron 3 años, este es un poquito más largo, aparte el 1 salió con algunos errores, quiero no cometerlos. Estoy escribiendo el rap de AK2, estoy escribiendo sobre el origen del hip hop en Argentina, yo estoy estudiando el doctorado y es mi tesis doctoral, ya no es el rap, sino todos los elementos. Muy bien. Y después continúo en la universidad con la investigación de las prácticas en los jóvenes. Nosotros sacamos un libro sobre freestyle hace poco, entre varias autoras y autores, que es más, el prólogo es de Chingo Flow, uno de los pioneros, el más under de todos los raperos, que nos escribió el prólogo. Ahora, a futuro, yo creo que voy a seguir
O sea, el rap, no sé si me casé de por vida, pero me está gustando mucho, me parece que hay mucho por hacer eh, y me está gustando. No sé, hace poco presentamos un proyecto de vinculación en la universidad que lo ganamos, que se llama Haciendo Rap Juntos, que la idea era armar una red de raperas y raperos. A veces los raperos y las raperas tienen diferencias territoriales. Yo qué sé, vos sos de Casanova, de Almirante, y yo soy de La Ferrere, y eso nos impide, ¿viste? Sos de otro bando. Y yo, digamos, el proyecto tiene como finalidad decirle, no, son los dos raperos, son las dos raperas, los dos no tienen plata para grabar un videoclip, juntémonos entre todos y colectivamente vamos a conseguir más cosas. Y al principio parecía como medio difícil, el proyecto salió, el proyecto creció un montón, es más, los raperos ya no era, nos juntamos, empezaron a demandar y a proponer proyectos y se nos fue de las manos, estamos contentísimos, sacamos un libro Haciendo Rap Juntos, un libro como un alto guiso, pero una antología de letras de raperos de todo el conurbano. Salió un programa de radio de uno de los idea de uno de los raperos, salió un documental que está en proceso de edición, salió un cipher, nada, contentísimos. Y también ahora ganamos la segunda parte, vamos a seguir con ese proyecto de Haciendo Rap Juntos. No sé qué es para el futuro, me parece que voy a seguir como vengo hasta ahora, que las cosas sucedan sin querer, que por ahora me está yendo bastante bien, laburando mucho, eso sí, laburando mucho, conociendo, tuve la posibilidad de hablar sobre el rap en otros países y sobre, por ejemplo, no sé, estas cosas locas que suceden. Yo hablé de Poesía de la Matanza en Bosnia, en Sarajevo. Vos decís, ¿cómo llegaste ahí? ¿Y qué les interesaba al público? No sé si les interesaba, pero yo llegué a Bosnia, a Sarajevo, con fotos de los poetas de la Matanza explicando cómo se producía allá en la Matanza, en el oeste, ¿entendés? Entonces, el año pasado me tocó en México explicar qué pasaba con los raperos acá, así que nada, soy el eterno agradecido. Qué bueno, qué bueno. Es llevar el barrio al mundo eso, ¿va? No, y legitimarlo, y también que las raperas, los raperos y los poetas se legitimen y no necesiten ni del centro, ni de la calle corriente, ni de una multinacional. Poder legitimarse y decir, bueno, es re válido esto. Lo que estamos haciendo es re válido, ¿sí? Las letras de Tupac son buenísimas, son re crudas, fue un capo Tupac, pero tenemos a Pintarruido en La Matanza que pinta la crudeza de acá, del 2001, que también es válido, ¿sí? Entonces me parece que eso está bueno. Sabes que justo te iba a hacer una pregunta siguiente que me parece que la respondiste recién, pero bueno, te la voy a hacer porque por ahí podemos agregar otra cosa. ¿Qué le dirías a alguien que recién está empezando a vincularse con alguna expresión artística? Y creo que es esto, de que hagan que es válido. No, seguro, y aparte que nos olvidemos de las fronteras simbólicas. O sea, acá, el problema Bourdieu te dice que los hábitos son de nuestra propia clase social y el barrio te marca también a veces negativamente. O sea, si vos en el barrio te criás con un grupo de chicos donde uno termina haciendo albañil, que no está nada mal ser albañil, el otro te quiere jugar a la pelota, el otro es esto, vos, tu universo simbólico es ese. No, a mí no se me ocurría de chiquito decir quiero ser escritor y viajar por el mundo. Jamás, o sea, ¿por qué? Porque nunca tuve una referencia que, no sé, que me marcara para pensar eso. Entonces, lo que yo le diría a una persona que recién empieza en el ámbito artístico, que no se ponga límites. Por eso el otro día estábamos hablando con los de Haciendo Rap Juntos y uno de ellos hicimos un show el sábado en Rimas Rebeldes, que es un programa de radio que tiene un auditorio hermoso. Y uno de ellos dice, bueno, queremos un auditorio más grande, ¿cómo lo pedimos? Y yo digo, pidamos Tecnópolis, vamos por lo grande, ¿por qué no? O sea, ¿qué nos impide ir a Tecnópolis? ¿Me explico? Entonces, lo que yo diría es que tratemos de que esas barreras que son simbólicas, ¿sí? Que uno piensa, bueno, jamás me van a invitar a Tecnópolis o jamás yo puedo ir, no sé, a la trastienda. Bueno, no, ¿por qué no? Sí, no estaría mal. Qué bien eso. Y un chivo, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? Que es importante también. Sí, igual no es un chivo porque no, o sea,
los únicos escritores que viven de sus libros son los capos que venden miles de ejemplares, Sí, no en mi caso. Así que las regalías de los libros, a mí la editorial, las editoriales con las que trabajo, con las que estoy muy contento, me dan libros, digamos, que yo termino regalando, así que no es un chivo de que yo digo, compren el libro que yo me voy a ganar la plata. Sí. Se vende en las librerías, se vende por Mercado Libre, para la gente que vive en el exterior se vende vía Amazon, todos los libros, hasta el Alto Guiso, así que cualquiera lo puede comprar en el circuito de librerías comerciales. Perfecto, Martín, muchas gracias. Un placer, muchas gracias y nada, para todo el público que está escuchando, saquémonos los prejuicios, porque algunos dicen el rap, son todos gángster, son apológicos. Habría que escuchar un poquito más de rap y darles la oportunidad.